Hola y bienvenido una vez más. El día de hoy, continuando con el estudio del tema de divisibilidad, abordaremos y analizaremos los llamados criterios de divisibilidad. Acompáñame. Muy bien, antes de comenzar con el análisis de estos criterios, es importante que primero tengamos bien claro qué son los criterios de divisibilidad. En matemáticas podemos definirlos de una manera muy simple, como aquellas reglas que nos ayudarán a determinar si un número es o no es divisible entre una cierta cantidad. Por lo tanto, en pocas palabras, estos criterios nos ayudarán para poder saber de manera muy rápida si puedo o no dividir a un número entre alguna otra cantidad en específico y que el resultado me dé una cantidad entera. Y todo esto sin la necesidad de utilizar el procedimiento de la división. Comenzaremos con el criterio de divisibilidad por 2. El criterio de divisibilidad por 2 nos dice que un número será divisible por 2 si la cifra de sus unidades es un número par o 0. En pocas palabras, debemos prestar atención a la última cifra de nuestra cantidad y verificar que sea 0 o que sea un número par, y así nos daremos cuenta que es divisible entre 2. Por ejemplo, el número 38 está terminando en un número 8. Por lo tanto, 8 es número par, entonces el 38 es divisible entre 2. Ok, veremos ahora, 345 termina en 5. El número 5 no es par ni es 0, por lo tanto el 345 no es divisible entre 2. De la misma manera veamos, el número 5276 termina en 6, es un número par, por lo tanto es un número que será divisible entre 2. Y así de sencillo nosotros podemos verificar para cualquier cantidad si se trata de un número que sea divisible por el número 2. Veamos ahora el criterio de divisibilidad por 3. El criterio de divisibilidad por 3 nos dice que un número será divisible por 3 si la suma de sus cifras resulta un número divisible entre 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? En el caso de que nosotros queramos saber que una cantidad determinada sea divisible por 3, únicamente debemos hacer la suma de las cifras que las componen. En este caso yo debo sumar 5 más 6 más 4 y verificar que el resultado sea un número divisible entre 3. En este caso, 5 más 6 más 4 me da como resultado un 15, y de manera directa sabemos que 15 sí lo puedo dividir entre 3. Por lo tanto, el 564 será un número que sí es posible dividirlo entre 3. Por lo tanto, si tú quieres saber en general de cualquier número si puede ser divisible entre 3, únicamente deberás sumar las cifras que lo componen y verificar que el resultado sea una cantidad que puedas dividir por 3. Vamos ahora con el criterio del 4. El criterio de divisibilidad por 4 nos dice que una cantidad será divisible por 4 si las últimas dos cifras corresponden a una cantidad divisible por 4 o bien sean 0, 0. Por lo tanto, en este caso debemos poner atención a las últimas dos cifras de nuestras cantidades y verificar si el número que forman es un número divisible por 4 o si bien sean doble 0, o sea 0, 0. Veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos al 51.632. Debemos entonces prestar atención a las últimas dos cifras. En este caso es un 32. ¿El número 32 es divisible entre 4? Sí, por lo tanto el número 51.632 es divisible entre 4. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos al número 2000. Termina en 00. Por lo tanto, de manera directa, este número es divisible entre 4. Veamos ahora, el número 1025 termina en 25. ¿El 25 es divisible entre 4? No de manera exacta, por lo tanto, esta no es una cantidad divisible por 4. El último ejemplo, 2021, termina en 21. ¿El 21 es un número divisible por 4? No, tampoco es divisible de manera exacta, por lo tanto, tampoco es un número divisible por 4. Y así de sencillo podemos verificar si alguna cantidad es divisible por el número 4, prestando atención a sus últimas dos cifras. Vamos ahora con el criterio del 5. El criterio de divisibilidad por 5 nos dice que un número será divisible por 5 si la cifra de las unidades es un 0 o un 5. De nuevo, entonces, en este caso, para este criterio, debemos prestar atención en la última cifra de nuestras cantidades y simplemente verificar que sea 0 o que sea 5. Por ejemplo, el número 7415, podemos decir que sí es un número divisible por 5, simplemente por darnos cuenta que termina en 5. Veamos ahora el criterio del 6.
El criterio de divisibilidad por 6 nos dice que un número será divisible por 6 si es divisible al mismo tiempo por 2 y por 3. Este es el único criterio que va a venir a depender de otros dos criterios que vimos con anterioridad. Por ejemplo, en nuestra cantidad 654, si yo quiero saber si es divisible por 6, debo determinar si es primeramente divisible por 2 y si es divisible por 3. Por lo tanto, lo comprobaremos. Recuerda que para que sea divisible por 2 debe terminar en un número par. En este caso termina en 4. Por lo tanto, sí es divisible por 2. Por 2 es divisible de manera correcta. Ahora veamos, para que sea divisible por 3, nosotros tenemos que determinar que la suma de sus cifras sea un número que podamos dividir entre 3. Si yo sumo 6 más 5 más 4, el resultado que obtenemos es un 15. Y el 15 es divisible entre 3, por lo tanto también es divisible entre 3. Entonces, para concluir, si mis dos criterios, tanto del 2 como del 3, se cumplen en mi cantidad, de manera directa el número es divisible por 6. Así de sencillo, entonces podemos revisar que una cantidad sea divisible por 6. Recuerda, solamente hay que verificar que sea divisible por 2 y que sea divisible por 3 y automáticamente sabrás que es divisible por 6. Vamos ahora con el criterio del 8. El criterio de divisibilidad entre 8 nos dice que una cantidad será divisible por 8 si sus últimas tres cifras conforman una cantidad divisible por 8 o si bien termina en triple cero. Veamos ahora a qué se refiere. Por ejemplo, en la cantidad 72.432 debemos poner atención ahora a las últimas tres cifras. En este caso es un 432. Debo verificar si el 432 es divisible entre 8. Si es así, esta cantidad 72.432 será divisible por 8. En este caso, sí, de manera directa, el 432 es divisible por 8, por lo tanto, la cantidad completa es divisible entre 8. En el segundo caso tenemos el número 7000. Sus últimas tres cifras son triple cero, de manera directa, es divisible entre 8. Entonces, para este criterio debemos poner atención, recuerda, a las últimas tres cifras y verificar que conformen un número que puedas dividir entre 8 o que bien sea triple cero. Vamos ahora con el criterio del 9. El criterio de divisibilidad por 9 en particular es muy similar al criterio del 3, ya que en este caso, para poder saber si una cantidad es divisible entre 9, debemos corroborar que la suma de los dígitos nos dé como resultado un número divisible entre 9. Por lo tanto, yo lo que debo tener es una suma de todas mis cifras y verificar que el resultado sea un número que pueda dividir entre 9. Por ejemplo, para la cantidad 234.567, si yo sumo todas sus cifras, o sea, si sumo un 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7, el resultado debe ser un número divisible por 9. En este caso, si yo efectúo esta suma, el resultado es 27, y de manera directa, ¿el 27 es divisible por 9? Sí, por lo tanto, la cantidad 234.567 es divisible por 9. Vamos ahora con el último criterio, el criterio del 10. El criterio del 10 nos dice que un número será divisible por 10 si la cifra de las unidades es un 0. De nuevo volvemos a la última cifra de nuestra cantidad, únicamente para verificar que termine en 0 y así sabremos si es o no es divisible entre 10. Por ejemplo, para mi cantidad 39.010, estamos poniendo atención entonces a la última cifra, la cual es 0, por lo tanto esta cantidad sí es divisible por 10. Después tenemos al 5.170, termina en 0, por lo tanto también es una cantidad divisible por 10. Y así de sencillo podemos entonces verificar si cualquier cantidad puede o no puede ser divisible por el número 10. ¿Ok? Como puedes darte cuenta, es muy sencillo poder determinar con los criterios de divisibilidad si una cantidad podrá o no podrá ser divisible por alguna otra, y podemos exactamente encontrar casos en los que podemos a una sola cantidad verificar si es divisible entre varias cantidades. Por ejemplo, recuerda que el criterio del 2 también nos habla de que la cantidad termina en 0 o el número par. Por lo tanto, estas dos cantidades, además de ser divisibles entre 10, también serán divisibles entre 2. Después, recuerda que vimos el criterio del 5, el cual nos decía que una cantidad es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Estas dos cantidades terminan en 0, por lo tanto también son divisibles entre 5. Y así de manera muy sencilla tú puedes ir analizando
entre qué otras cantidades podrían ser divisibles estas dos, simplemente analizando los criterios que hemos visto en esta clase. De mi parte es todo en esta ocasión, gracias por haberme acompañado, espero esto te sea de mucha utilidad y nos vemos en una siguiente ocasión.